Este problema de mecánica trata en particular sobre cinemática y fue propuesto en un examen de Ingeniería Industrial en la UNED en el año 2008. En él vamos a trabajar conceptos clave de cinemática, como es el hecho de que el vector velocidad y el vector aceleración se calculan a partir de la dependencia temporal de las coordenadas del punto, y también cómo es el concepto de aceleración normal y aceleración tangencial en el movimiento curvilíneo. El problema dice lo siguiente: en un sistema de referencia ortonormal o x y z, las coordenadas de un punto P vienen dadas por x de t igual a e elevado a la t por coseno de t, y de t igual a e elevado a la t por seno de t, z de t igual a e elevado a la t. Determinar a. el vector velocidad y el vector aceleración del punto. b. la aceleración normal y la aceleración tangencial del punto en su sistema de referencia intrínseco. c. el radio de curvatura de la trayectoria en el primer sistema de referencia. Bien, entonces, aunque no es esencial para resolver el problema, sí que es siempre muy conveniente tratar de visualizar en el espacio la forma que tiene la trayectoria. Entonces, para eso vamos a dibujar aquí unos ejes coordenados x y z, porque se trata de un movimiento en 3 dimensiones, y también he dibujado aquí unos ejes del plano XY, porque ahora veremos que nos van a ayudar a visualizar qué forma tiene la trayectoria. Como vemos en la dependencia de x, y z con el tiempo, la coordenada z, que expresa la altura del punto en cada instante con respecto al plano horizontal XY, pues va creciendo de forma monótona. Mientras que la x y la y tienen un comportamiento que, si lo tratamos de representar en el plano XY, veremos que es una espiral. Es algo así. Entonces, lo que tenemos es un punto que su proyección sobre el plano XY es una espiral y que va ganando altura a medida que pasa el tiempo. Es decir, es algo como esto. Es una curva que se llama helicoide o hélice cónica y que tiene esta forma. Bien, entonces ahora vamos con el apartado A, que nos pregunta el vector velocidad y el vector aceleración del punto. Entonces, como sabemos, el vector velocidad es igual a la derivada con respecto al tiempo de el vector de posición. Como el vector de posición lo conocemos por sus coordenadas cartesianas x y z, lo que podemos hacer es calcular las 3 componentes cartesianas del vector velocidad, de tal forma que v sub x viene dado por la derivada de x con respecto al tiempo, v sub y será igual a la derivada de y con respecto al tiempo, y v sub z será igual a la derivada de z con respecto al tiempo. Bueno, aquí he escrito las 3 derivadas, ¿de acuerdo? Es importante en este tipo de problemas saber derivar con cierta soltura, es decir, tener claro cómo se deriva una función y no equivocarse al hacerlo, ¿eh? No se trata de derivadas difíciles en este caso, son derivadas bastante comunes, bastante fáciles, pero bueno, es importante saber hacerlo con cierta soltura en un examen y no equivocarse en la derivación, porque realmente sería una pena tener mal un problema de física por no saber derivar bien. Bien, entonces el vector v lo vamos a expresar de la siguiente manera. Aquí he escrito el vector v en función de los 3 vectores unitarios y j y k, ¿de acuerdo? Entonces este sería el resultado que nos piden para el vector velocidad. Para el vector aceleración, que también nos piden,
procedemos de forma totalmente análoga. El vector aceleración es la derivada temporal del vector velocidad que hemos calculado ahora mismo, de tal forma que las tres componentes cartesianas del vector aceleración serán a sub x, que será la derivada de la componente x de la velocidad, y así análogamente para la componente y para la componente z. Por lo tanto, se trata de nuevo de derivar unas expresiones en función del tiempo que tenemos con respecto al tiempo y de no equivocarse al hacerlo. Bien, aquí he escrito el desarrollo de estas derivadas, ¿de acuerdo? Vemos que al final se simplifican bastante y nos aparecen tres componentes que tienen una forma relativamente sencilla. A sub x sale menos 2 por e elevado a la t por seno de t, a sub y sale 2 por e elevado a la t por coseno de t y a sub z sale e elevado a la t. Entonces vamos a escribir, al igual que antes, el vector aceleración como menos 2 por e elevado a la t por el seno de t por el vector unitario y más 2 por e elevado a la t por coseno de t por el vector unitario j más e elevado a la t por el vector unitario k. Por lo tanto, esta es la respuesta a lo que pide el problema. Tenemos el vector velocidad y el vector aceleración que nos piden en el apartado A calculados. Bueno, aquí me he copiado los resultados anteriores del vector velocidad y el vector aceleración porque los vamos a necesitar en los apartados siguientes del problema. En esta segunda parte del problema, de los apartados B y C, vamos a ver conceptos fundamentales asociados al tema del movimiento curvilíneo. El tema de la aceleración normal, del radio de curvatura y de la aceleración tangencial, es decir, de la descomposición del vector aceleración en sus componentes que llamamos intrínsecas, es un tema fundamental que es importante entender bien y que va a aparecer en muchos exámenes, en muchos problemas. Bien, entonces antes de entrar a resolver los apartados B y C, me gustaría hacer un pequeño repaso de los conceptos básicos del movimiento curvilíneo que necesitamos para resolver esos apartados. Entonces, primero vamos a partir de la idea importante que en cualquier movimiento curvilíneo, como este que estoy dibujando, el vector velocidad en cualquier instante es siempre tangente a la trayectoria. Esto es una idea que siempre tenemos que recordar y que es muy importante. Siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Por otro lado, el vector aceleración, como hemos visto, es igual a la derivada con respecto al tiempo de ese vector velocidad. Pero como el vector velocidad es tangente a la trayectoria, si yo defino un vector unitario que voy a llamar tau y que es el vector unitario tangente en cada instante a la trayectoria, ¿de acuerdo? Puedo expresar el vector velocidad como v, que sería el módulo de la velocidad, multiplicado por el vector unitario tau. Entonces, sustituyendo esta expresión del vector v en la expresión de la aceleración, lo que tengo es la derivada con respecto al tiempo de v por el vector tau. Y aplicando la regla de derivación, tengo la derivada del módulo con respecto al tiempo por el vector unitario tau más el módulo v por la derivada con respecto al tiempo de tau, vector. Bien, entonces vamos a examinar un poco estos dos términos que quieren decir. El primer término lo que representa es la componente de aceleración debida al cambio de módulo de velocidad con el tiempo. Esto es lo que llamamos aceleración tangencial. Vamos a representarla como a sub t. Aceleración o componente de la aceleración tangencial. Y el segundo término lo que representa es
una componente de la aceleración debida al cambio de dirección a lo largo de la trayectoria. Es decir, por el hecho de tener una trayectoria curva, la velocidad va cambiando de dirección. El vector velocidad, que es tangente a la trayectoria, en todo instante va cambiando de dirección. Por lo tanto, ese cambio de dirección se ve reflejado en esta derivada y es lo que llamamos aceleración normal. Aceleración normal. Bien, entonces vamos a analizar esto que tenemos para unos ejemplos que van a servirnos para entenderlo mejor. Imaginemos un movimiento rectilíneo a lo largo de esta recta. En este caso, la dirección es constante, siempre es la misma dirección de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el vector tau siempre va a ser un vector unitario que es según la recta. Se irá desplazando el punto de forma que siga la recta, pero el vector tau es siempre el mismo, porque es un vector unitario que siempre tiene la misma dirección. Por lo tanto, en este caso, en el caso del movimiento rectilíneo, la derivada con respecto al tiempo del vector tau es 0, porque el vector tau es constante. Entonces, en este caso, la componente de aceleración normal será 0. Y la aceleración tangencial será la única componente que tendrá la aceleración de estas dos componentes que hemos visto que existen y será simplemente la derivada de v con respecto al tiempo multiplicado por el vector tau unitario, que es el que le da la dirección a la aceleración tangencial. Es decir, es importante también recordar que la aceleración tangencial tiene siempre la dirección del vector tangente a la trayectoria, por lo tanto, esta es la razón por la que se le llama tangencial. Y la aceleración normal, como veremos, tiene una dirección que es perpendicular a la tangente. Un segundo caso que nos sirve para entender bien el tema de la aceleración normal es el del movimiento circular. Imaginemos un punto que describe un movimiento circular con un radio r moviéndose a lo largo de esta circunferencia. Vamos a suponer que la velocidad es constante, la velocidad lineal que lleva el punto es constante y es v. Bueno, como sabemos, v es igual a la velocidad angular omega multiplicado por el radio de la circunferencia. Bien, entonces en este caso tendríamos que la aceleración tangencial, si v es una constante, pues la aceleración tangencial sería igual a 0, porque la derivada de v con respecto al tiempo será 0. Y por su parte la aceleración normal, no lo voy a demostrar aquí, pero se puede demostrar, está en los textos y en los apuntes que seguramente tenéis, vale v cuadrado dividido por r, o lo que es lo mismo, omega al cuadrado por r. Además, la dirección de la aceleración normal se puede demostrar que, la voy a dibujar aquí en rojo, tiene una dirección que es según el radio en cada instante, según el radio que une el centro de la circunferencia con el punto en el que nos encontramos y tiene una dirección hacia el centro de la circunferencia. Es decir, esta flechita roja sería la que representa la aceleración normal. Así, para un punto posterior, por ejemplo, para este punto, pues el radio de la circunferencia sería este y la aceleración normal en esta posición sería este vector, y así sucesivamente, pero siempre tendría el mismo valor que sería v cuadrado partido por r, el mismo módulo, mientras que la dirección sería la dirección del radio en cada instante a lo largo de la circunferencia. Bien, entonces aquí he dibujado una trayectoria curvilínea genérica con una forma curva variable y este es un caso que es el más completo de todos y en el que vamos a usar los conceptos que hemos visto en los otros dos ejemplos. Aquí para cada punto, por ejemplo, imaginemos que consideramos este punto de la trayectoria y aquí la velocidad es, como siempre, según la tangente en ese punto. Bueno, pues en este punto
Resulta que yo puedo aproximar un intervalo pequeñito en torno al punto en el que me encuentro, lo puedo aproximar por un arco de circunferencia pequeñito, de tal forma que esa circunferencia de ese arco pues tendría, voy a dibujarlo por ejemplo en color verde, tendría un cierto radio, ¿de acuerdo? Y este sería el centro de esa circunferencia imaginaria. Es decir, este trocito de arco que estoy coloreando en verde, que es muy pequeño, que es una porción muy pequeña de la trayectoria en torno al punto en el que me encuentro, puedo aproximar este tramo por un pequeño arco de circunferencia que tendría asociado, por lo tanto, un cierto radio, vamos a llamar ρ, con la letra griega ρ, a ese radio, y este sería el centro O de esa circunferencia imaginaria. Eso lo puedo hacer para cada punto a lo largo de la trayectoria, es decir, para un punto posterior en la trayectoria, por ejemplo este de aquí, por ejemplo, bueno, pues si este punto le llamo P sub 1, pues este punto voy a llamarle P sub 2, bueno, pues aquí el vector velocidad será también tangente, como siempre, a la trayectoria. Si este es V sub 1, este será V sub 2, el vector velocidad en este punto, ¿de acuerdo? Y en este caso, esa aproximación de un pequeño arco de circunferencia que me sirve para aproximar este pequeño tramo curvo en torno al punto en el que me encuentro, pues tendría, en este caso, pues tendría un centro que estaría aquí. Vamos a llamarle a esto O sub 2, a este sería O sub 1, ¿verdad? Este sería ρ sub 1, y en este caso el radio de este otro arco de circunferencia sería ρ sub 2. Y así puedo ir construyendo, puedo ir aproximando cada tramo pequeñito de la trayectoria curva, puedo ir aproximándolo por un pequeño arco de circunferencia, cada uno de ellos con su centro y su radio de curvatura. Aquí, por ejemplo, por poner un punto diferente a los demás, por ejemplo, si ponemos este punto aquí, el punto P sub 3, pues aquí la velocidad sería como esta, sería esta la tangente, ¿verdad? Y en este caso es interesante porque el centro de la circunferencia imaginaria para la cual tendríamos un arco que aproxima este tramo curvo, pues estaría a la derecha de la trayectoria y no a la izquierda. Es decir, el punto O sub 3 estaría aquí, ¿de acuerdo? Es decir, al final lo que estoy tratando de mostrar es que yo puedo aproximar una trayectoria curvilínea arbitraria como una sucesión de pequeños tramos curvos que son arcos de circunferencia. Y cada uno de esos pequeños arcos de circunferencia tendrá su centro y tendrá su radio, el radio de esa circunferencia. Aquí sería ρ sub 3. Así puedo construir una sucesión de valores de ρ sub 1, ρ sub 2, ρ sub 3, etc. Y si yo este razonamiento lo llevo al límite y voy cogiendo tramos infinitesimales de curva sucesivos, lo que puedo construir es una función, vamos a llamarla ρ de t, una función continua que me va a dar el radio que llamamos radio de curvatura para cada instante de tiempo a lo largo de la curva de la trayectoria. Y esto guarda relación con el tema de la aceleración normal que hemos visto, porque para cada punto, para cada instante de tiempo que corresponde a cada punto de la trayectoria, la aceleración normal va a venir dada por el valor de la velocidad elevado al cuadrado dividido por el radio de curvatura. Esto va a ser una función del tiempo, es decir, a sub n en general va a depender del tiempo, la velocidad en general también va a ser una función del tiempo y el radio de curvatura en general será una función del tiempo. Pero esta es una expresión muy importante porque me relaciona un parámetro geométrico como es el radio de curvatura con la aceleración normal y con la velocidad instantáneas.
Así, en este mismo dibujo puedo tratar de representar la aceleración normal para estos tres puntos P sub 1, P sub 2 y P sub 3 a lo largo de la trayectoria. Entonces, aquí por ejemplo la aceleración normal sería esta, tendría una dirección hacia el punto O sub 1, aquí iría así, A sub n en el punto 2, y aquí en cambio iría en el otro sentido, porque iría hacia el punto que es el centro instantáneo de curvatura. Este sería A sub n 3. Entonces, espero que con esta explicación se haya entendido el sentido de las dos componentes que llamamos intrínsecas de la aceleración. Esta palabrita es importante, ¿de acuerdo? Son componentes intrínsecas, porque son siempre según la dirección tangente y según la dirección normal, que es la dirección perpendicular a la tangente y que está en el plano que corresponde a ese arco de circunferencia que puede aproximar la curvatura en ese instante. Bien, entonces, una vez explicado el concepto teórico, volvemos sobre nuestro problema y en el apartado B se nos pide la aceleración normal y la aceleración tangencial del punto en su sistema de referencia intrínseco, que es el que acabamos de ver. Bien, pues entonces partimos de que la aceleración tangencial, como hemos visto, es igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, y la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado dividido por el radio instantáneo de curvatura. Entonces, bueno, el radio de curvatura no lo conocemos, no lo hemos calculado todavía, pero lo que sí tenemos es el módulo de la velocidad. Si yo tomo el vector velocidad que he calculado en el apartado A, puedo calcular su módulo. Primero calculo el cuadrado del módulo, ¿verdad? Que será v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado más v sub z al cuadrado. Aquí no me tiene que asustar el hacer este cálculo, porque como aquí tengo cosenos y senos en las dos componentes x e y, seguro que se me van a simplificar mucho, ¿vale? Porque cuando yo tengo cosenos y senos y elevo al cuadrado y sumo, muchas veces me va a ocurrir que como seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a la unidad, pues esto me va a simplificar muchísimo la expresión, seguramente. Vamos a verlo. Si yo elevo al cuadrado la primera componente, v sub x, tengo e elevado a la 2t por, aquí tengo coseno al cuadrado de t más seno cuadrado de t menos 2 seno de t por coseno de t. La v sub i elevado al cuadrado, por su parte, va a ser igual a e elevado a la 2t por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t más 2 seno de t coseno de t. Y por último, v sub z al cuadrado va a ser igual a e elevado a la 2t. Bueno, aquí puedo operar y podemos ver que como esto es igual a 1 y como esto es igual a 1, y luego resulta que el término menos 2 seno de t coseno de t se me va a ir con más 2 seno de t coseno de t, ambas expresiones multiplicadas por e elevado a la 2t, ¿de acuerdo? Con un poco de vista vemos que este término se me va a ir con este término. Y al final lo que me queda, en definitiva, es 3 veces e elevado a la 2t. Esto es la v cuadrado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la v será la raíz cuadrada de esto y será raíz de 3 por e elevado a la t. Esto será el valor del módulo de la velocidad para cada instante de tiempo. Muy bien, pues entonces la aceleración tangencial será igual a la derivada temporal de esto. Será la derivada temporal de raíz de 3 por e elevado a la t, que es también raíz de 3 por e elevado a la t. Por lo tanto, esto ya es la aceleración tangencial. Ya aquí voy a poner la respuesta
a la primera parte del apartado, que sería el valor de la aceleración tangencial. Bien, y para la aceleración normal, como la aceleración normal es perpendicular en todo instante a la aceleración tangencial, tenemos que siempre se cumplirá lo siguiente. La aceleración elevado al cuadrado será igual a la aceleración normal elevado al cuadrado más la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Porque, como digo, aquí vamos a hacer un pequeño dibujo. Imaginemos que este es un tramo de la trayectoria. Bueno, pues como hemos visto, la aceleración tangencial es siempre tangente a la trayectoria y la aceleración normal es perpendicular a la aceleración tangencial y apuntando hacia el centro de curvatura instantáneo, que forma, esta aceleración normal siempre forma 90 grados con la aceleración tangencial. Bien, entonces de esta expresión deducimos que la aceleración normal será igual a la raíz cuadrada del módulo de la aceleración total elevado al cuadrado menos el módulo de la aceleración tangencial elevado al cuadrado. Entonces necesitamos calcular el módulo de la aceleración total elevado al cuadrado. Y para calcularlo, bueno, pues teniendo en cuenta esta expresión, simplemente tenemos que a elevado al cuadrado será igual a 4e elevado a la 2t por el seno al cuadrado de t, que es la componente x elevado al cuadrado, más 4e elevado a la 2t por el coseno al cuadrado de t, más e elevado a la 2t. Y esto operando, una vez más usando la identidad que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, obtenemos que esto es igual a 5 veces e elevado a la 2t. ¿De acuerdo? Con lo cual, sustituyendo este valor dentro de la expresión de arriba, lo que tengo es la raíz de 5 por e elevado a la 2t menos el valor de la aceleración tangencial elevado al cuadrado, que es este valor que he obtenido antes elevado al cuadrado, por lo tanto es 3 veces por e elevado a la 2t, y de aquí lo que obtengo es raíz de 2 veces e elevado a la t. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la respuesta para la aceleración normal también. Es igual a raíz de 2 veces e elevado a la t. Con lo cual ya tenemos resuelto el apartado B del problema. Bien, y ya por último, el apartado C nos pide el radio de curvatura de la trayectoria en el primer sistema de referencia. Es decir, bueno, voy a escribir aquí los resultados que teníamos, porque se me han borrado, ¿de acuerdo? En la anterior pizarra tenemos que la aceleración tangencial es igual a raíz de 3 por e elevado a la t, que la aceleración normal es igual a raíz de 2 por e elevado a la t, y también teníamos que el cuadrado de la velocidad es igual a 3e elevado a la 2t. Bien, entonces, como hemos visto, la aceleración normal es igual en todo instante a el cuadrado de la velocidad dividido por el radio de curvatura. De aquí despejo el radio de curvatura como el cuadrado de la velocidad dividido por la aceleración normal. Y sustituyendo los valores que he obtenido antes, tengo arriba 3e elevado a la 2t y abajo raíz de 2 por e elevado a la t. Es decir, esto es igual a 3 partido por raíz de 2 por e elevado a la t. De manera que
ya tengo la solución al apartado C. Y con este cálculo concluye el problema. Espero que haya quedado clara la explicación. Y si no, puedes enviarme tus preguntas a través del campo de comentarios del vídeo. Te animo a que lo hagas si no te ha quedado claro alguna cosa. O también enviando un correo a correo@estudiandofísica.com. En el próximo vídeo del curso voy a resolver el problema que estás viendo ahora en pantalla. Es un problema de cinemática otra vez y te animo a que intentes resolverlo antes para que así puedas comparar tu resolución con la que yo voy a explicar. Como siempre, te animo a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho, a que escribas tus comentarios en los vídeos para cualquier duda que te surja o cualquier otra cosa que quieras decir y compartir con el resto de visitantes del curso. Y recordarte que también puedes enviarme un correo electrónico a la dirección que ves abajo, correo@estudiandofísica.com, para plantear cualquier cuestión relacionada con estos vídeos, y que puedes visitar el blog del curso en www.estudiandofísica.com. Bueno, nada más. Te deseo suerte y ánimo con tu estudio de la física y nos vemos en mi canal.